Parece que no se va a seguir metiendo gente, así que vamos a comenzar. Ya chicos, bienvenidos a la clase de hoy. Vamos a comenzar ya por el tema de tiempo. Tenemos poquita convocatoria, pero vamos a trabajar los que somos, ¿ya? No sé si todos revisaron, porque pocas personas me mandaron la guía que revisamos, la que les mandé el otro día por Classroom, ¿ya? En el fondo trataba de una especie de resumen, ¿cierto? De algunas expresiones, ¿cierto? Referentes a countable y uncountable nouns, ¿ya? Y los tipos de quantifiers que podemos ocupar con cada uno, ¿ya? Así que, como todavía no todos me han mandado la guía, yo infiero que les ha costado un poco hacerla, ¿ya? Por lo tanto, en la clase de ahora vamos a enfocarnos en revisar el tipo de ejercicio que tenemos en esa guía para que puedan resolverlos de manera correcta y eficiente, ¿ya? Vamos a partir, ¿cierto? Déjenme incluir gente. Bueno, las reglas ustedes ya las conocen, ¿verdad? Mencionarlas rápidamente. El tema de del nombre de ustedes, ¿cierto? Para el tema de la asistencia, levantar la mano en la parte de participantes, ¿cierto? Apagar su cámara y recuerden que pueden en todo momento usar el chat para hacer consultas, ¿cierto? Hacer algún comentario. Yo de repente les voy a preguntar cosas y si que ustedes quieren también las pueden responder por ahí por el chat, ¿ya? Ya, como les contaba entonces, la clase de hoy va a ser referente a countable nouns y quantifiers, ¿ya? Vamos a volver a revisarlos, vamos a ver cuándo se ocupa cada uno, ¿cierto? Así que ustedes ya manejan este tema espectacular, ¿cierto? Pueden realizar la guía sin ningún problema, pero a aquellos que les cuesta un poco, les pido que pongan harta atención, ¿cierto? Que estén bien atentos a esta clase para que podamos resolver este material, ¿ya? Y incitarlos nuevamente, ¿verdad?, a que hagan la actividad, ¿cierto? Porque es una forma para yo poder corroborar si es que lo que estamos aprendiendo se está aprendiendo bien o existe algún contenido que necesite volver a revisarse, ¿cierto? Para eso es el fin de la clase del día de hoy, ¿sí? Ya, comencemos entonces. Lo primero, ¿cierto? Partir desde lo básico, ¿cierto? El quantifier vendría siendo algo que indicate a quantity, right? Now, is it an exact quantity? ¿Es una cantidad exacta? No, ya no una cantidad necesariamente exacta. Miren el ejemplo que tengo acá. There are many people in the street, ¿ya? Si yo tengo la oración there are many people in the street, ¿cierto? Hay mucha gente en la calle, ¿cierto? Como en esta imagen de acá. No estoy diciendo exactamente la cantidad de personas que hay en esta imagen, ¿cierto? Sino que estoy expresando que es una cantidad alta de personas, ¿cierto? There are many people, muchas personas, pero no una cantidad exacta, ¿bien? Ahora, el tema de si es que el sustantivo es countable o uncountable, ¿cierto? Como nosotros vimos en clases anteriores, simplemente si es que puedo contar el objeto, ¿cierto?, al que me estoy refiriendo, va a ser un objeto countable, ¿cierto? Y si es que no se puede, va a ser uncountable. Recordar, ¿cierto?, que hay algunas diferencias entre el inglés y el español. Ya, por ejemplo, con el tema de el té. Ya aquí tengo una taza de té, ¿cierto? Nosotros en el español de repente decimos el desayuno me tomé un té, me tomé dos tés, me tomé tres tés, ¿cierto? Pero en el inglés esto no es contable, ya es uncountable. Lo que nosotros vamos a contar son las tazas de té. Recordar eso que les había mencionado en una clase anterior, ¿cierto? Cuando hablamos de cosas como líquidos, ¿cierto? O gases como el humo, la niebla, ¿cierto? Todos esos conceptos van a ser uncountables, ¿ya? Se vuelven countables cuando tenemos algo que los contenga. Por ejemplo, en el caso de té, una taza, ¿cierto? Si yo hablo de una taza de té, ahí ya lo puedo contabilizar,
¿cierto? Recordar eso que les había mencionado en una clase anterior. Otra forma también para saber si es que estoy en presencia de un countable o un uncountable noun vendría siendo si es que puedo pluralizar el objeto. ¿A qué me refiero con esto? Si yo tengo aquí una manzana, yo me pregunto, ¿puedo tener 2 manzanas? ¿Puedo tener 3 manzanas? ¿Puedo tener 4 manzanas? Sí, sí puedo pluralizarlo. Por lo tanto, al poder pluralizarlo, ¿cierto? Al poder tener una cantidad amplia y grande, voy a estar en presencia de un countable noun, ¿ya? The same with the guitar. I have 1 guitar, 2 guitars, 3 guitars, okay? Countable. Esto ya lo habíamos revisado, pero en base al material que les subí el día de ayer, vamos a volver a revisarlo, ya para que puedan ver si es que la idea de ahora es poder retroalimentar, ¿cierto? De manera un poco más general, ¿ya? Porque varios de los que me mandaron las tareas tenían alguna confusión con respecto a los conceptos que usamos en cada caso, ¿ya? Dame un segundo. Ya. En el caso de que estemos hablando, ¿cierto?, sobre algún concepto que es uncountable, como por ejemplo, les muestro aquí el dinero, ¿ya? Money is uncountable, ¿ya? Nosotros no podemos contar el concepto de dinero, ¿ya? Recordar que lo que sí podemos contar son, por ejemplo, las monedas o los billetes, ¿cierto? Pero el concepto de money, it's uncountable, ¿ok? So money, it's an uncountable noun, ¿ya? Siempre que que estemos hablando de un concepto uncountable, vamos a ocupar estas palabritas que tengo acá, ¿ya? Si es que tengo mucho dinero, por ejemplo, voy a ocupar el concepto de much. Much, ¿cierto? Que va a ser mucho o mucha, ¿ya? Si es que es poco o poca, voy a ocupar little, ¿cierto? Y a lot of, como habíamos mencionado en unas clases anteriormente, va a ser una especie de comodín, ¿cierto? Porque se puede ocupar tanto en countable como en uncountable nouns, ¿ya? Por lo tanto, esto es importante, chicos, ¿ya? Identificar, ¿cierto? Si es que el concepto del que estoy hablando es countable o uncountable, y en base a eso voy a poder usar estos quantifiers, ¿cierto? Acá, por ejemplo, en estas oraciones que tengo acá, mi concepto vendría siendo money, ¿cierto? Por lo tanto, como money es un uncountable noun, voy a ocupar estos quantifiers que tengo acá, ¿cierto? Si a mí me preguntan, how much money do I have? How much money do I have? ¿Cuánto dinero tengo? ¿Ya? How much money do I have? Si es que yo tengo harto, ¿cierto? Mucho, voy a ocupar much, ¿cierto? I have much money. O en caso contrario, ¿cierto? Si es que tengo poco, puedo decir I have little money, ¿cierto? Pueden pronunciarlo como little o little, y ahí depende de little o little, depende del acento que se use. Las dos formas están correctas, ¿ya? En términos de pronunciación. Y el a lot of, ¿cierto? Que vendría siendo nuestro comodín, por llamarlo de alguna forma. Aquí fíjense que ocupo I have a little of money. Ya en el fondo vendría siendo lo mismo que I have little money, pero con una pequeña diferencia en términos ¿cómo decirlo? La cohesión que tiene la palabra, la oración en sí. ¿Cierto? Por ejemplo, I have little money, tengo poco dinero, o I have a little of money, tengo un poco de dinero. ¿Cierto? La única diferencia, pero se puede establecer de las dos formas. ¿Ya? Por lo tanto, recordar, ¿cierto? Que con uncountable nouns voy a tener estas de acá. Much, little, ¿ya? Much, little. ¿Qué pasa en el caso de las countable, ¿cierto? Nos vamos ahora al otro lado de la tabla, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, tengo el caso de cars, ¿ya? Cuando tenemos countable nouns, siempre la pregunta se va a formar con how many, ¿ya? Este many me va a indicar que es countable, cuántos o cuántas, ¿ya? Y ahí lo mismo, ahora en vez de usar much y little, vamos a ocupar many y few, ¿cierto? Many cuando tengo muchas cosas, ¿cierto? Few cuando son poquititas y a lot of el comodín de esta situación, ¿cierto? Por lo tanto, si es que yo tengo esta pregunta, how many cars are there? ¿Ya? How many cars are there? ¿Cuántos autos hay? ¿Cierto? How many cars are there? Yo puedo responder ocupando estos quantifiers que tengo acá. Si es que hay muchos autos, ¿cierto? Voy a responder there are many cars, ¿cierto? There are many cars. Si es que son pocos, voy a ocupar few, ¿cierto? There are a few cars. There are few cars o there are a few cars. Hay pocos autos o hay unos pocos autos, ¿cierto?
Y con el comodín quedaría there are a lot of cars, ¿cierto? Hay un montón de autos, hay muchos autos. Ya, por lo tanto, ¿cierto? Denme un segundito, me están hablando por el chat. El comodín, me pregunta, ¿a qué me refiero con el comodín? Bueno, yo le digo comodín, ¿cierto? A la expresión a lot of, ¿ya? A lot of. Le digo comodín porque en realidad se puede ocupar tanto en uncountable nouns como en countable nouns. En los dos casos se puede ocupar. Fíjate que acá, por ejemplo, estoy hablando de cars, ¿cierto? Is cars uncountable or countable? Ya me pregunto primero, el car, ¿cierto? ¿Es contable o no contable? Sí es contable, ¿cierto? Por lo tanto, voy a ocupar estas expresiones que tengo acá. El a lot of es el comodín porque puedo ocuparlo en los dos casos, en countable y en uncountable. Fíjate que aquí lo uso con cars, ¿cierto? There are a lot of cars. Y en el ejemplo anterior también lo ocupé. En el caso de dinero, ¿cierto? Que es uncountable, ¿cierto? No lo puedo contar. También lo puedo ocupar. I have a lot of money. ¿Ya? Por eso le digo que el comodín no es que se llama así realmente. ¿Sí? Yo me refiero a esta expresión como a lot of, ¿cierto? Como comodín porque lo puedes ocupar en los dos casos. ¿Ya? A eso me refiero, Martín, con comodín. ¿Ya? Tenemos aquí también, ¿cierto? Otro ejemplo ahora con guitars, ¿ya? Guitars. Yo me pregunto, ¿cierto? Guitar, ¿es un countable o uncountable noun? ¿Ya? Ahora, como una estrategia para ustedes poder ayudarse también para identificar esto, ¿cierto? Es si es que el concepto que estoy contando está en plural o está en singular. Fíjense que acá lo tengo en plural, ¿cierto? Es guitars, guitars, con la S al final, ¿cierto? Y habíamos dicho al principio, ¿cierto? Que siempre que tenga un concepto pluralizado, ¿cierto? Como acá, ¿cierto? Que lo estoy hablando en plural, guitars, va a ser contable, ¿cierto? Countable noun. Por lo tanto, voy a usar estas expresiones que tengo acá. Puedo ocupar many, few o a lot of. ¿Sí? Aquí otro ejemplo con sugar, ¿cierto? Recuerden que habíamos dicho que sugar es uncountable, ¿cierto? ¿Por qué es uncountable? Yo no puedo contar el azúcar. Yo no puedo decir, tengo un azúcar, dos azúcares, tres azúcares. No, no se puede, ¿cierto? Por lo tanto, es uncountable. Voy a ser majadero en esto. Sí lo puedo contabilizar siempre y cuando tenga algo que lo contenga, ¿cierto? Por ejemplo, si yo hablo de kilos de azúcar, tengo 1 kilo de azúcar, 2 kilos de azúcar, 3 kilos de azúcar. Eso sí se puede contar, ¿cierto? Pero el concepto de azúcar en sí no lo puedo contabilizar, ¿ya? Por lo tanto, se considera un uncountable noun. Y como se considera uncountable noun, voy a ocupar estas expresiones que tengo acá, ¿cierto? El much y el little, ¿ya? Much y little. Por lo tanto, si a la pregunta, how much sugar do I have? ¿Cierto? Puedo responder. Aquí respondo con este comodín, ¿cierto? I have a lot of sugar. I have much sugar, ¿cierto? O si es que tuviera poca, diría I have little sugar o I have a little of sugar, ¿cierto? En el fondo hay que ver, ¿cierto? Estos dos grupos de palabras que se ocupan cuando tengo uncountable o countable, ¿cierto? En uncountable voy a ocupar much y little, ¿cierto? Estos dos. Y en countable voy a ocupar many y few. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Algo que no les haya quedado claro? Recuerden que por el chat pueden ir haciendo cualquier pregunta que tengan, ¿ya? Ya, seguimos entonces. A ver, ahí me están preguntando por el chat. Veamos. Martín, no le quedó claro el tema del comodín. Ya, mira, Martín. eh, a ver. Ya, mira. Martín me hace dos preguntas. Me dice que le explique el comodín, ¿cierto? Y después me pregunta, ¿qué pasa si en un ejercicio countable, ¿cierto? Nos dan la opción de many y de lots of, ¿ya? Voy a explicar la primera y después la segunda pregunta, ¿ya? Con el comodín yo me refiero a esta expresión de a lot of, ¿ya? Este es mi comodín, a lot of. Yo le digo mi comodín porque lo puedo ocupar en las dos situaciones, ¿cierto? En uncountable y en countable nouns, ¿ya? Solamente por eso, no es que realmente se llame comodín. Yo le digo así para poder
evidenciar que lo puedo ocupar en las dos formas, ¿cierto? En los dos conceptos. Ahora, con respecto a si es que puedo ocupar el many o el a lot of, ¿cierto? En un ejercicio, se pueden ocupar las dos, ¿cierto? Porque si es que mi sustantivo, ¿cierto? Es countable, yo puedo ocupar todas estas expresiones de aquí. Puedo ocupar many, few y a lot of. Ya, por lo tanto, si es que en un ejercicio, a mí como posibles respuestas me aparece many y me aparece a lot of, ¿cierto? Y mi sustantivo es countable, las dos respuestas estarían correctas. Ya, las dos se pueden admitir. ¿Por qué? Porque las dos son expresiones que se ocupan con countable nouns. ¿Ya? No sé si respondí bien a su pregunta, Martín, si es que me entendió la respuesta. Ya, pero en el fondo, si es que en el ejercicio te aparecen estas dos y el sustantivo es countable, puedes usar las dos sin ningún problema. Sí, ya, perfecto. Ya. ¿Qué pasa ahora con el caso de some y any, que también son algunos ejercicios que venían en la guía que les mandé ayer, ¿verdad? El some y el any nos van a indicar, es como cuando no tengo ni mucho ni poco, sino que es algo de, algún o algunos, ¿ya? El some y el any. Ahora, ¿cuándo los voy a ocupar? ¿Cuándo voy a ocupar cada uno? Se ocupan cuando tengo los siguientes tipos de oraciones. Vean acá. Tengo aquí, I have some money, ya tengo algo de dinero, ¿cierto? I have some money. I don't have any money, no tengo algo de dinero, ¿cierto? No tengo dinero. Do I have any money? ¿Tengo algo de dinero? Una pregunta, ¿cierto? Fíjense en el tipo de oración que tengo acá, ¿cierto? Recuerden que nosotros, antes de comenzar, parece que las clases presenciales se los había mencionado, alcanzamos a mencionar eso, ¿cierto? Que en el fondo siempre que uno habla ocupa tres tipos de oración, ¿cierto? Los affirmative sentences, negative sentences y interrogative sentences, ¿cierto? ¿Qué quiero decir con esto? En las affirmative sentences voy a decir algo, afirmar algo, ¿cierto? Voy a decir algo que sí es. Por ejemplo, aquí, I have some money, ¿cierto? Tengo algo de dinero, ¿cierto? Estoy afirmando algo, ¿cierto? This is my affirmative sentence. La negative sentence es cuando yo niego algo, como su nombre lo infiere, ¿cierto? Cuando estoy negando algo. I don't have any money, ¿cierto? No tengo algo de dinero. Y la interrogative sentence, como su nombre lo indica también, ¿cierto? Va a ser siempre que tenga una pregunta. Ahora, siempre que tenga una affirmative sentence, ya, atención con esto, siempre que tenga una affirmative sentence, voy a ocupar el some, ¿ya? Some. En el caso de las negative y interrogative sentence, como en estos casos de acá, voy a ocupar el any, ¿ya? Esa es la única diferencia que tienen estas dos palabritas, que en el fondo significan lo mismo, pero se ocupan en estos diferentes contextos, ¿ya? Si es que la oración que yo tengo que completar tiene una negación, ¿cierto? Como esta, I don't have money, ¿cierto? Si es que aquí hubiese un espacio en blanco y yo tuviese que responder con some o con any, yo digo, esta es una oración negativa, ¿cierto? Estoy negando algo, por lo tanto va con any, ¿ya? Esta de acá, I have, espacio en blanco, money, ¿cierto? Si es que hubiese un espacio en blanco aquí, yo digo, esta es una affirmative sentence, por lo tanto, las affirmative sentences van con some, ¿ya? Y lo mismo acá en la interrogative sentence. Como digo, estoy en una pregunta, ¿cierto? Voy a usar el any. Nunca van a encontrar el some en una pregunta o en una negación, ¿ya? Solamente lo van a encontrar en affirmative sentences. Y al revés también. El any nunca lo van a encontrar en una oración afirmativa, ya solamente en negaciones y en preguntas, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Les quedó claro esto? ¿Voy muy rápido quizás o no? ¿Se está entendiendo bien? Sí, mister, todo claro, me dicen, se entiende. Ya, perfecto. Maximiliano Céspedes está levantando su mano. O la bajó. No sé si es que quería decir algo, Maximiliano. ¿Tiene alguna pregunta quizá? Hágamela saber por el chat y le doy la mano de nuevo, ya porque no, de repente se equivocan al levantar la mano, no sé si es que la bajó a propósito o se le fue el mouse. Ya, pues, si tiene alguna pregunta me lo indica, no, ahí se la respondemos, ¿ya? Entonces, chicos, miren, veamos algunos ejercicios de este tema.
Y ahí estaba, ¿cierto? Entonces que el some se ocupa con positive sentences o affirmative sentences, ¿cierto? Y el any se ocupa con negative and interrogative sentences, ¿sí? Ah, ya, Maximiliano, que tenía el Zoom en inglés, me dice. Ya, bueno, ahí está la opción para levantar la mano si es que quiere hacerlo en algún momento, ya, por si es que no lo manejaba. Ya, me interesa que veamos algunos ejercicios de aquí. Ya, miren, aquí, esta página se las había mostrado también antes, no sé si es que algunos de ustedes la hicieron. Ahora la podemos revisar entre todos, ¿ya? Tengo algunos ejercicios aquí donde tengo que completar con some or any, ¿ya? Otros donde completo con little or a few. Y más abajo ejercicios que completo con much or many, ¿ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de los ejercicios de acá arriba? Some o any. Recordar, ¿cierto? Que el some lo voy a ocupar con affirmative sentences, ¿cierto? Y el any lo voy a ocupar con interrogative y con negative sentences, ¿ya? Por lo tanto, siempre que tengo una pregunta o una negación, voy a ocupar el any, ¿ya? Un segundito. Ya. Veamos el caso de la primera. Miren, aquí tenemos. Oh, ¿qué pasa? Se está metiendo gente ahora. ¿Se salieron algunos, parece? Chicos, cuidado con sus nombres, ¿ya? Recordar que mantengan sus nombres reales al momento de entrar a la clase, ¿ya? Ya, continuamos. Me parece que está una persona intentando entrar. Ya. Veamos entonces este ejercicio. Miren, tengo que completar con some o con any, ¿cierto? Ya. Estos son pequeños diálogos en el fondo, ¿cierto? De una intervención cada uno nomás. Veamos el primero. Dice, ¿Do you have brothers or sisters? ¿Cierto? ¿Tienes hermanos o hermanas? ¿Cierto? En el fondo tengo que completar aquí. Bien, ahí como algunos me están respondiendo, ¿cierto? Como tengo una pregunta, ¿cierto? Voy a responder con any o con some, si es que es una pregunta. If it is an interrogative sentence, I need to answer with any, ¿cierto? Como es una pregunta, tengo que responder aquí con any. Do you have any brothers or sisters? ¿Cierto? No puede ser do you have some brothers or sisters porque eso no estaría correcto. Ya la expresión correcta en este caso sería any, ¿cierto? Veamos la de abajo. Dice, no, I don't, but I have cousins that love me like a real brother. ¿Ya? Hay algunos dicen some, otros dicen any, ¿cierto? Ya. Mucho cuidado con este tipo de oraciones. Mucho cuidado, porque fíjense, aquí tengo una negación, ¿cierto? Dice, no, I don't. Pero después empieza otra oración. Dice, but I have cousins that love me like a real brother. Esta vendría siendo otra oración, ¿cierto? I have cousins that love me like a real brother. Y esto aquí, estoy negando, estoy afirmando, estoy preguntando algo. Lo estoy afirmando, ¿cierto? Estoy diciendo que tengo primos que me aman como un hermano real, ¿cierto? I have cousins that love me like a real brother. Por lo tanto, como es una afirmación, voy a usar el some, ¿cierto? Como algunos mencionaron ahí, perfecto. Voy a usar el some. ¿Qué pasa con el segundo caso? Miren, se los pregunto a ustedes por el chat. ¿Con cuál responderían esta? La primera dice, ¿Are there cinemas in this city? I really want to go to the movies. Are there cinemas in this city? I really want to go to the movies. ¿Cierto? Y ahí 100% me contestó correctamente, ¿cierto? Any es la respuesta correcta. ¿Por qué any? Porque está dentro de una pregunta, ¿cierto? Are there any cinemas in this city? Como es una pregunta, ¿cierto? It corresponds to the quantifier any, ¿cierto? Any.
¿Qué pasa en el siguiente? No, there aren't, but I have movies at home if you want. ¿Ya? Ahí, Nicolás, sí, esa es la respuesta correcta, la que usted me menciona. Tomás también ahí me menciona la respuesta correcta, ¿cierto? Tengan mucho cuidado con el tema de las negaciones y las afirmaciones. De repente uno se confunde solamente porque ve la palabra no o el aren't, ¿cierto? Esta es la forma corta de are not, ¿cierto? Aquí yo empiezo otra oración, ¿cierto? I have movies at home if you want, ¿ya? Tengo, ¿cierto? Algunas películas en casa si es que quieres verlas, ¿cierto? Aquí como estoy afirmando, tendría que usar some o any. Como es una afirmación, ¿cierto? Voy a ocupar el some, ¿sí? Me da la impresión de que el some y el any quedó bastante claro, ¿sí? Así que vamos a avanzar al siguiente grupo de quantifiers, ya que corresponde a little or a few, ¿ya? Recordarles, ¿cierto? Que el little lo vamos a ocupar cuando es un uncountable noun, ¿cierto? Cuando no lo puedo contar, voy a ocupar el little. Y few lo ocupo cuando sí se puede contar, cuando es un countable noun, ¿cierto? Veamos entonces el caso del primero. Dice, Julia ate, y ahí tengo que completar con a little o a few, rice. She wasn't very hungry. ¿Ya? Aquí, ¿qué es lo que estoy cuantificando? Eso es lo primero que me tengo que preguntar, ¿cierto? ¿Qué es lo que estoy cuantificando? El arroz, ¿cierto? Rice. Julia ate a little o a few rice. She wasn't very hungry. ¿Ya? Como estoy contabilizando el arroz, yo me pregunto, ¿puedo contar el arroz? ¿Is rice countable? ¿Ya? No se puede contar, ¿cierto? No se puede contar. El arroz como concepto no se puede contar. Por lo tanto, como es un uncountable noun, y ahí algunos me están respondiendo muy correctamente, ¿cierto? Como es un uncountable noun, voy a ocupar el little, ¿cierto? Little corresponde a los uncountable nouns, ¿cierto? Por lo tanto sería little rice. Ya, me preguntan, pero mister, ¿cómo no puedo contar el arroz? Si yo sí puedo decir un arroz, dos arroz, tres arroces. Bueno, en el inglés hay algunas diferencias en cuando contamos las cosas, ¿ya? El concepto de arroz ustedes no lo pueden contar. Lo que sí pueden contar, por ejemplo, son los granos del arroz o paquetes de arroz o kilos de arroz, ¿ya? Pero el concepto del arroz no se puede contar, no es cuantificable, ¿ya? It's an uncountable noun. Por eso ocupamos el little, ¿ya? Veamos ahora el segundo caso. Dice, Mike ate a little or a few chips. He wasn't very hungry, ¿ya? Mike comió, ¿cierto? Pocas galletas, ¿cierto? Pocas papas. She wasn't very hungry, ¿ya? Ahora, qué estrategia voy a ocupar yo para responder esto, ¿cierto? Habíamos dicho que primero voy a identificar qué es lo que estoy cuantificando, ¿cierto? En este caso, ¿qué es lo que cuantifico? ¿Qué es lo que estoy contando? Chips, ¿cierto? Chips. Ahora, fíjense en este pequeño truco. Recuerden que habíamos dicho que todas las cosas que son pluralizables, ¿cierto? Es decir, las cosas que puedo tener de varios juntos, van a ser countable nouns, ¿cierto? Aquí tengo un chip. Is it a chip or are they chips? ¿Ya? Chips. Está pluralizado, ¿cierto? Chips. Por lo tanto, habíamos dicho, ¿cierto? Que siempre que tengamos algo, un sustantivo en plural, va a ser un countable noun, ¿cierto? Lo puedo contar. Yo puedo decir one chip, two chips, three chips, four chips. Yes? So, as it is a countable noun, we use a few, ¿cierto? Como me dijeron algunos, a few. ¿Sí? Esa es la diferencia principal entre los dos, ¿cierto? Lo principal, identificar si es que lo que estoy contando es countable o uncountable, ¿ya? Countable o uncountable. Y como pequeño truco, ¿cierto? Ver que si es que está pluralizado, ahí yo sé al tiro, ¿cierto? Que es un countable noun, ¿cierto? Como en el caso del ejercicio número 3. Dice, I have cousins that speak French. The rest of them only speak English, ¿cierto? Tengo algunos primos que hablan francés, el resto de ellos solo habla inglés, ¿ya? Aquí también tengo el concepto cousins, ¿cierto? Cousin. It's not one cousin, it's cousins, ¿cierto? Cousins, está pluralizado. Por lo tanto, la respuesta sería a few, ¿cierto? A few. El few corresponde con los countable nouns, ¿cierto? Countable nouns. En el ejercicio número 4 pasa lo mismo. También tengo un sustantivo pluralizado, ¿cierto? Tengo cookies. It's not one cookie, it's two cookies.
3 cookies, 4 cookies, ¿cierto? Lo puedo contar, por lo tanto también le va a corresponder a few, ¿cierto? Siempre que tenga countable va a ir con few. Ahora, ¿qué pasa en el ejercicio número 6? Fíjense que aquí dice, I want to save money to buy a present for my mother, ¿cierto? Quiero guardar un poco de dinero para comprarle un regalo a mi mamá, ¿cierto? A mi madre. Ahora, lo mismo, me pregunto, ¿qué estoy cuantificando? Money, ¿cierto? Money. So, it's money countable o uncountable, ¿ya? Habíamos dicho, ¿cierto? Que money era uncountable, ¿cierto? Por lo tanto, como es uncountable, va a corresponder a little, ¿cierto? A little. Sí, me salté la del 5, pero es lo mismo en el fondo, ¿cierto? También tengo, dice, I need water to feel better, that's all, ¿cierto? Lo mismo, aquí estoy cuantificando water, agua, ¿cierto? Y el agua tampoco la puedo contar, no puedo decir one water, two waters, three waters, ¿cierto? Por lo tanto, como es uncountable, ocupo little, ¿cierto? Con el tema del much y el many, la diferencia pasa a ser la misma, ¿cierto? Si es que es un uncountable, voy a ocupar el much, y si es que sí se puede contar, if it is countable, voy a usar many, ¿cierto? Ahí también puedo usar el truquito de si es que está pluralizado el concepto que estoy cuantificando, como en el caso del ejercicio número 1. Fíjense, dice, there are students who want to work in our school, ¿cierto? Hay muchos estudiantes que quieren trabajar en nuestra escuela, ¿cierto? Veo aquí que no tengo students, es students, ¿cierto? Pluralizado. Por lo tanto, si es pluralizado, tengo un countable noun, ¿cierto? Y como es countable, voy a ocupar el many, ¿cierto? Many. Exacto, ahí como algunos me estaban mencionando. Lo mismo pasa en el ejemplo, en el ejercicio número 2. Dice, Claire has much or many brothers, but only one sister. ¿Ya? Claire tiene muchos hermanos, pero solo una hermana, ¿ya? Como tengo brothers, ¿cierto? Brothers, hermanos, ¿cierto? Brothers, plural, ¿cierto? Por lo tanto, un countable noun, voy a ocupar también el many, ¿cierto? En el caso de la 3, ahí ya cambia, ¿cierto? Sí, ahí me respondieron varios ahí, ¿cierto? En el caso del ejercicio número 3, ahí cambia la cosa, porque dice, I don't have time. I can't wait for you, ¿cierto? No tengo mucho tiempo, no puedo esperarte, ¿cierto? I don't have much or many time. I can't wait for you, ¿cierto? El tiempo. ¿Puedo contabilizar el tiempo? ¿Se puede contar time? Is time countable? No, it's not. Time is an uncountable noun, ¿ya? Y como es un uncountable noun, ¿le correspondería usar much or many? Le corresponde usar much, ¿cierto? Much, porque como es un uncountable noun, ¿cierto? Voy a ocupar el much. ¿Ya? Me parece que estos conceptos quedaron mucho más claros ahora. Viene ahí, Tomás, su respuesta. Me parece que ahora queda un poco más claro este concepto, ¿ya? Así que ahora los invito a que realicen la guía que les envié el día de ayer por Classroom, ¿ya? Que tiene ejercicios bastante parecidos a estos, ¿ya? Que ustedes tienen que completar, ¿cierto? Algunas oraciones, oraciones bien parecidas a estas, ¿cierto? Con estos distintos quantifiers, ¿ya? Recordarles, ¿cierto? Un poco de la responsabilidad del tema de cumplir estas tareas, ¿ya? Porque muy poquitas personas me han mandado esa tarea, ¿ya? Recuerden que todos los miércoles se sube material a Classroom, ¿ya? Al Classroom y al blog, las dos partes, así que ustedes pueden trabajar ahí y enviar el material por el mismo Classroom o a mi correo, depende si es que ocupan esa aplicación o no, ¿ya? No sé si es que tienen alguna duda, alguna consulta, algo que no les haya quedado claro. Ahora es el momento de hacer todas las preguntas que ustedes quieran, chicos. Diego, tienen que ser preguntas relacionadas a la clase, obviamente, ¿ya? No, no temas fuera de la clase. Maximiliano me pregunta si es que hay alguna forma de recuperar las clases perdidas. Mira, todas estas clases están siendo grabadas, ya se suben todas al canal de YouTube del colegio. Así que tú te puedes meter a YouTube, ¿cierto? Buscas
Colegio San Esteban de Talca, te metes ahí, te van a aparecer todas las clases que hemos hecho desde que comenzamos a hacer clases por Zoom. Ahí puedes ir viendo las clases que no hayas asistido. ¿Ya? Joaquín me dice que tiene una duda de la guía, no de la clase. Si quiere le activo su micrófono mejor, ya, porque nos queda 1 minuto de clase según esto. ¿Ya? Así que le voy a activar su micrófono, Joaquín, para que me haga su consulta, ¿ya? Denme un segundito. Ya, Joaquín, te Hola, escucho. lo que le quería preguntar era de que era sobre una guía en la que teníamos que poner si es que una cosa era contable o no. Sí, mira, te la voy a mostrar Y enseguida la guía. ¿Y cuál es tu duda respecto a la guía, Joaquín? es que teníamos que poner si es que era contable o incontable. Ah, sí, esa guía Sí, es. esta guía era, Porque ¿cierto? si era contable o incontable la soda. Y yo le había puesto contable porque pensé que se trataba de una lata de soda. Sí, pero aquí Dos no estoy latas de hablando de lata de soda, pues solamente estoy hablando de soda, ¿cierto? Por lo tanto, eso sería contable o no contable. Si es que estoy hablando del concepto de soda, Entonces sería incontable. incontable, ¿cierto? Si es que yo tuviera, por ejemplo, a soda can, una lata de soda, ahí sí sería contable, pues, ¿cierto? Pero como está solo, vendría siendo uncountable, ¿cierto? Ah, vale. Ya. Gracias. De nada, mister. Chicos, una pregunta. ¿Quién es Giorgio Giovanna? Giorgio Giovanna. Aparece en la lista, pero no. Necesito si es que me puede responder, por favor, por el chat su nombre real para poder ponerlo en la asistencia.